La historia comienza en el bosque de Gildia en el noroeste. Una chica está luchando contra lo que cree que es solo un topo de carga. De repente un chico aparece por detrás y ella se pregunta quién es. Él le grita al grupo que el monstruo está atrapado en una trampa y que su punto débil son los tendones de las patas. Les insiste en que le corten los tendones para inmovilizarlo. Una chica baja de un árbol con una daga, le corta la pata al topo de carga y le grita a Clark que lo remate. Clark da un paso al frente y derriba al monstruo de un tajo. El primer chico Fawn felicita a todos y les pregunta si están bien. Él es un miembro del grupo del héroe. Pero entonces Clark, el héroe, de repente le dice a Fawn que abandone el grupo dejándolo en shock con el repentino anuncio. Sarah, la artista marcial, comenta que alguien que se esconde atrás y simplemente da órdenes a los demás desde la retaguardia es un inútil. Jasmine, la espadachina, añade que ser vista con una persona tan simple e insignificante como Fawn dañaría la imagen de su apuesto hermano Clark. Fawn intenta defenderse diciendo que él se esforzó en encontrar el nido y los puntos débiles del enemigo y que había estado colocando trampas. Busca el apoyo de Mary la maga, pero ella titubea. Cuando Fawn la empuja ligeramente desesperado, Clark interviene diciendo que debió haber sido duro para Mary soportarlo. Fawn se disculpa por no haberse dado cuenta antes. Mary también se disculpa diciendo que se siente más segura con Clark cerca. Clark le pregunta a Fawn si acaso le dio al punto débil del monstruo o rompió su caparazón antes, ya que se suponía que esa era su función como asesino. Clark termina diciendo que no necesita a un simple chico de los recados y le ordena a Fawn que se vaya. Ahora en el gremio de aventureros de Gildia, Fawn está sentado en una tienda llorando. El tendero comenta que lo echaron del grupo de Clark y que regresó solo ayer. Fawn admite que pensaba que estaba contribuyendo al grupo de los héroes a su manera, pero que quizás no entrenó lo suficiente para ser útil. Se dice a sí mismo que alguien como él no puede ayudar a nadie y que nadie lo contratará. En ese momento una chica se acerca y le pregunta si está buscando trabajo. Confundido, Fawn lo confirma. Ella le explica que quiere aceptar una misión, pero es en una zona montañosa y normalmente trabaja sola. Necesita a alguien que le ayude a cargar los suministros. Le ofrece una moneda de plata como pago, admitiendo que anda corta de dinero y que en realidad solo necesita ayuda. Fawn acepta de inmediato diciendo que hará cualquier cosa que ella le pida. La chica asume que como lo despidieron debe ser un inútil en combate, pero que al menos servirá como chico de los recados. Se presenta como Cliffin, una arquera. Fawn se presenta como un asesino. Sorprendida y encantada, Chloe se apresura a aceptar la misión. Mientras tanto, Clark y su equipo llegan al gremio con el topo de carga derrotado. La recepcionista los elogia por haber completado ya su misión y expresa su alivio al ver que han vuelto sanos y salvos. Clark le resta importancia diciendo que fue un trabajo fácil contra una bestia mágica débil y pregunta si la recepcionista ha reclutado a los miembros que pidió el otro día. Fawn se queda en shock al enterarse de que Clark había estado reclutando nuevos miembros incluso antes de la última misión. La recepcionista presenta a Patrick Knight. Patrick expresa lo honrada que se siente de luchar junto a un héroe. Clark la abraza y le da la bienvenida, pero entonces se da cuenta de que Fawn está cerca y le pregunta por qué sigue en la ciudad. De vuelta en el gremio, Clark de repente le arrebató la carta de aventurera a Chloe y le preguntó si ella era la nueva empleadora de Fawn. Después de leerla, comentó que entregar el colmillo de un gran lobo sería difícil para ellos. Fawn le quitó rápidamente la carta y le insistió a Chloe que regresara con él. Cuando ella preguntó por el formulario de la solicitud, Fawn se lo mostró. Chloe se quedó asombrada dándose cuenta de que ni siquiera lo había visto cogerlo y se preguntó en qué momento lo había hecho. Jasmine comentó que Fawn era sorprendentemente bueno siendo sigiloso, lo que dejó a Clark atónito. Entonces la recepcionista le informó a Clark sobre una solicitud de subyugación de monstruos que un héroe debería aceptar. Clark respondió que ahora tenían un nuevo miembro, así que era el momento perfecto para poner a prueba sus habilidades. Lejos al norte, en la región montañosa cerca de Gildia, Chloe pensaba en el antiguo grupo de Fawn y llamó a Clark pequeño bicho raro. Fawn llevaba el equipaje de ella en la espalda y ella le preguntó si estaba bien. Él le aseguró que sí. Chloe mencionó que Clark llevaba el emblema del héroe, lo que significaba que realmente era un héroe. Era la primera vez que veía uno, pero su actitud era extremadamente desagradable. Fawn admitió que la habilidad con la espada y la magia de Clark eran asombrosas y que él esperaba poder apoyar al grupo silenciosamente desde la retaguardia. Sin embargo, sentía que no era muy útil cuando todos los demás ya destacaban en la batalla. Chloe reconoció que los asesinos se especializan en emboscadas y trampas, no en el combate de fuerza bruta, por lo que no encajarían bien en un equipo centrado en el poder.
Para ella, esto se sentía más como tener un sirviente, pero al menos significaba que estaba a salvo. Mientras subían, Fawn le explicó que su objetivo era un gran lobo de colmillos, una cautelosa bestia mágica que vivía en las profundidades del bosque. Chloe estuvo de acuerdo diciendo que rastrear a una presa así llevaba tiempo y que por eso había empacado tanto equipaje. Expresó lo contenta que estaba de haberle pedido ayuda a Fawn, elogiándolo por subir sin esfuerzo mientras cargaba tanto peso. Contento de ser útil. Fawn le dio las gracias. Pronto vio señales en el suelo, excrementos y huellas de conejo silvestre y notó la dirección del viento. Trepó a un árbol para inspeccionar la zona y señaló un rastro de animales. Chloe lo miró conmocionada diciendo que sus movimientos no eran humanos. Aunque ella sugirió que debían ir más despacio ya que encontrar al lobo les llevaría todo el día, Fawn no estuvo de acuerdo. Le reveló que ya había encontrado pelaje del gran lobo, lo que significaba que estaban en su territorio. Mientras tanto, el grupo de Clark deambulaba por un páramo desértico. Jasmine se quejó preguntándole a Clark si estaba seguro de que iban en la dirección correcta. Quejándose de hambre y agotamiento, refunfuñó que no habían visto ni un solo monstruo y que por eso no le gustaba cazar presas insignificantes como un jabalí de 2 cabezas. Clark, confundido, se preguntó por qué no se habían topado aún con el monstruo, ya que normalmente se encontraban con los enemigos sin ningún esfuerzo. Sarah le recordó a Jasmine que ella estaba cargando las pertenencias de todos, solo para que la llamara vieja bruja regañona a cambio. Mary intentó calmarlas. Patrice se ofreció a explorar mientras los demás descansaban, pero Clark le espetó que no se confiara y le exigió saber qué harían si un monstruo los encontraba a ellos primero. De repente el jabalí de 2 cabezas apareció ante el grupo de Clark. Mary se quedó paralizada de miedo al darse cuenta de que habían entrado directamente en su nido. Jasmine insistió en que debían acabar con él rápidamente y lanzó un ataque, pero el jabalí permaneció completamente ileso. El pánico se extendió por el grupo, mientras Clark exigía saber qué estaban haciendo y le ordenó a Mary que sincronizara su hechizo con el de él. Ella lanzó su magia, pero no tuvo ningún efecto. Clark entonces se dirigió a Patrice preguntándole dónde estaba el punto débil del monstruo. Patrice explicó que los puntos débiles no eran algo que se pudiera identificar fácilmente a menos que fueras un aventurero veterano que hubiera matado a cientos de la misma criatura. Clark pensó de inmediato que Fawn habría sabido la respuesta para cualquier bestia mágica en un instante. Mientras tanto, en el bosque, Fawn le dijo a Chloe que estaban en el territorio del lobo de grandes colmillos y que podían ser atacados en cualquier momento. Le pidió que tuviera cuidado. Pronto vieron a un ciervo corriendo aterrorizado y Fawn advirtió que algo se acercaba. Chloe le dijo que tuviera cuidado, le disparó una flecha a un ciervo y sugirió que los animales debían estar huyendo de una amenaza. De repente, un ciervo se abalanzó hacia ella, pero Fawn reaccionó al instante lanzando una daga y deteniéndolo. Comprobó si estaba bien y Chloe le agradeció por haberla salvado. Momentos después, numerosos lobos emergieron de las sombras. Fawn los reconoció de inmediato como lobos de grandes colmillos y comentó que ya se lo esperaba. Chloe estaba atónita, pues había supuesto que tardarían una noche entera en localizar a uno solo. Y sin embargo allí estaban rodeados por tantos. Murmuró que los lobos los veían como un buffet libre de presas. Entonces vio a un lobo enorme claramente diferente del resto y se preguntó si sería el líder de la manada. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó hacia ella sorprendiéndola por completo. Fawn actuó con rapidez interceptando al lobo alfa, agarrándolo por el cuello y apartándolo de una patada. Le preguntó a Chloe si estaba bien y ella se dio cuenta de que la había salvado de nuevo. Sus movimientos, su juicio y su precisión estaban muy por encima de los de un aventurero ordinario. Este no era un simple asesino. Confundida y asombrada le preguntó quién era él en realidad. Fawn respondió con calma que en este mundo él era el último de su especie. Era un ninja. Fawn se puso delante de Chloe para protegerla, y ella se preguntó si de verdad era un ninja. Un lobo corrió hacia ellos y Fawn lo derribó de nuevo. Pronto aparecieron más lobos. Chloe le preguntó si podía con tantos y él le aseguró que no dejaría que nada le pasara. Se concentró en la manada y le dijo que ella solo necesitaba apuntar al más grande. Cuando Chloe se dio cuenta de que ese podría ser el líder Fawn, le explicó que los otros lobos desconfiaban de aquel, probablemente un macho solitario que intentaba apoderarse de la manada. Si lo sometían, el resto no atacaría. Le entregó un frasco y le dijo que untara una flecha con el veneno y apuntara. Luego, pidiéndole a Chloe que se diera la vuelta por un momento, usó una técnica de ninjutsu de rayo, creando un destello cegador. Chloe dudó, señalando que disparar a ciegas solo haría que la flecha rebotara en su grueso pelaje. Se preguntó a qué se suponía que debía apuntar y entonces le disparó al líder. En el mismo instante, Fawn tendió una trampa con una cuerda.
En un momento el lobo líder fue atrapado dejando a Chloe asombrada. Ella preguntó si los lobos estaban muertos, y Fawn dijo que solo estaban inconscientes y que el anestésico de ella ya estaba haciendo efecto, así que no había peligro. Chloe se dio cuenta de que los lobos restantes retrocedían y no atacaban. Entonces Fawn sacó su daga y cortó uno de los colmillos del lobo líder. Chloe lo miró confundida, pero él le entregó el colmillo diciendo que ya no había ninguna amenaza. Esos colmillos no volverían a causar estragos. Con eso los lobos se retiraron. Fawn le dijo a Chloe que debían bajar de la montaña antes de que el líder despertara y le preguntó casualmente si debían llevarse el ciervo para la cena. Chloe lo miró sorprendida y le preguntó si de verdad podía cargarlo. Esa noche Fawn preparó la comida. Chloe miró la comida sorprendida de que un ninja pudiera cocinar así. Fawn le explicó que él siempre había preparado las comidas para Clark y los demás. Cuando Chloe lo probó le pareció delicioso y le preguntó si de verdad podía cocinar algo tan bueno incluso acampando. Entonces Fawn sacó discretamente una pequeña ración y se la comió. Chloe se dio cuenta y le preguntó por qué no comía la comida de verdad. Él respondió que estaba bien con las raciones de soldado. Ella dijo que quería que comieran juntos. Incluso cuando él mencionó que solía comer raciones desagradables a solas, ella insistió, y finalmente él compartió la comida con ella. Chloe entonces se preguntó si el héroe estaría teniendo un viaje tan tranquilo y si le estaría yendo bien sin Fawn. Fawn simplemente dijo que cocinar no era difícil y que si fuera su maestro sería aún mejor. Eso despertó la curiosidad de Chloe sobre su maestro preguntándole si se refería al maestro ninja. Luego le preguntó qué era realmente un ninja. Fawn dijo que sus reglas les prohibían hablar de ello. Explicó que eran un grupo oculto que servía a su señor desde las sombras eliminando el mal y viviendo vidas que debían permanecer en el anonimato. Ser un ninja significaba vivir y morir sin ser visto, sin nombre, sin familia y sin pasado. Chloe se quedó impactada. Fawn continuó diciendo que el segundo Vogue había muerto hacía mucho tiempo. Y fue entonces cuando heredó el nombre como el tercer Van. Ahora era el último ninja que quedaba. Entonces Chloe le preguntó por qué todos los ninjas habían desaparecido, y Fawn explicó que fue simplemente por el paso del tiempo. Gradualmente el arte se desvaneció y solo él recordaba cómo vivir como un ninja. Fue a la ciudad de Hildia con la esperanza de que sus habilidades aún pudieran ser útiles allí. Como no podía registrar ninja como profesión en el gremio, eligió la opción más parecida, y fue entonces cuando conoció al equipo de Clark. Un ninja nunca podía olvidar la lealtad a su maestro, y las palabras de su maestro resonaron en su mente cuando Clark le dijo una vez que creía que Fawn era el indicado y le pidió que se entregara por completo. Fawn entonces recordó el día en que le rogó a Clark que lo dejara unirse al equipo ofreciéndose a hacer cualquier cosa y suplicándole que le permitiera usar su fuerza para ellos. Chloe se molestó, y Fawn dijo que después de hacer un juramento tan dramático, era normal que lo despidieran por ser un inútil y causar problemas. Chloe furiosa no estuvo de acuerdo insistiendo en que no era su culpa y que Clark claramente se había aprovechado de él y planeaba desecharlo. Admitió que ella había supuesto lo mismo, que solo estaban usando a Fawn. Se disculpó al darse cuenta de que ella también había intentado tratarlo como una simple herramienta. Fawn respondió con calma que no le importaba, que ese era el destino de los ninjas. Pero Chloe rechazó esa idea diciendo que él no era alguien para ser usado y desechado. Solo porque fuera un ninja no significaba que eso era todo lo que merecía. Él la había salvado una y otra vez ese día. Entonces, con delicadeza y sin darle una orden, le preguntó si en su lugar se uniría a su equipo. Fawn se sorprendió, pero admitió que había estado pensando lo mismo. En ese momento se dio cuenta de lo deliciosa que se vuelve la comida cuando se comparte con amigos, y unas lágrimas cayeron de sus ojos. Chloe le preguntó por la píldora de ración, y Fawn le explicó que era un curalotodo nutritivo ofreciéndole una. Ella la probó, e inmediatamente la encontró amarga. Al día siguiente, cuando entregaron los colmillos de lobo, el mercader elogió el tamaño, la calidad y la rapidez. Añadió 5 monedas de plata como bonificación. La recepcionista dijo que era bueno que Fawn se hubiera asociado con Chloe. Chloe le dijo con confianza que le dejara todo a ella, diciendo que no importaba cuál fuera la petición. Fawn era increíble. Cuando Chloe le preguntó a Fawn si había alguna misión que quisiera intentar, el equipo de Clark regresó de repente. Chloe se preguntó si era el equipo del héroe y si habrían fracasado. El grupo de Clark se sentó y Fawn corrió hacia ellos preocupado. Les preguntó qué había pasado. Mary explicó que habían ido a someter a un jabalí de 2 cabezas, pero que éste los había atacado a ellos. Patrice se disculpó, y Mary insistió en que Patrice lo había hecho bien, pero que no podía entender por qué las cosas no habían funcionado esta vez, ya que ella siempre luchaba de la manera que Fawn le había enseñado.
Fawn explicó con calma que cada criatura tiene debilidades ligeramente diferentes, y les dijo que estudiaran con atención. Añadió que el fuego no funcionaría si el jabalí estaba cubierto de barro húmedo y que primero era importante separarlo de su nido. Expresó su alivio de que estuvieran a salvo y se ofreció a tratar sus heridas. De repente Sarah se enfureció, arrojó su comida y le gritó que no se metiera con ellos. Entonces Clark se enfrentó a Fawn acusándolo de haber venido a burlarse de ellos y llamándolo un inútil cargador de equipaje. Clo dio un paso al frente y exigió saber a quién estaban llamando incompetente. Con ira se presentó como la actual compañera de equipo de Fawn y señaló que Clark solo había tenido éxito hasta ahora porque Fawn los había apoyado desde las sombras y no darse cuenta de eso solo los convertía a ellos en los incompetentes. Fawn intentó calmarla, pero Clo argumentó que él siempre dejaba que se aprovecharan de él por ser demasiado bueno. Sarah les gritó que no se metieran, pero Mary la detuvo señalando que todo el mundo estaba mirando. Entonces una mujer se acercó por detrás. Al ver a Sarah desperdiciar la comida de Sasha, le dio un fuerte puñetazo y declaró que era la ley del clan. Cualquiera que desperdiciara la comida sería castigado. Sasha afirmó que Sarah había arruinado su comida e insistió en que la tribu Trail nunca toleraba a quienes rompían las reglas. Sarah se puso de pie diciendo que no tenía idea de qué tribu provenía Sasha, pero que no la dejaría salirse con la suya, especialmente después de haberle puesto las manos encima a una artista marcial del grupo de los héroes. Sarah se abalanzó para atacar, pero Sasha detuvo su puñetazo con facilidad, la levantó y la arrojó a un lado. Sasha entonces comenzó a golpear a Sarah afirmando que había venido aquí para derrotar a los fuertes y que no podía permitirse perder, ya que esa era la regla. Fawn se apresuró desde atrás y agarró el brazo de Sasha diciéndole que el combate ya estaba decidido y exigiéndole que se detuviera. Sasha le recordó que los duelos eran una costumbre de la tribu Trail luchados a muerte y le preguntó quién era él. Fawn se presentó, pero Sasha dijo que interferir en la batalla de un guerrero era un insulto. El maestro del gremio llegó ordenándole a Sasha Trail que se detuviera de inmediato y advirtiéndole que si causaba más problemas su registro en el gremio sería revocado. Fawn entonces declaró que si Sasha insistía en que sus reglas habían sido rotas, él lucharía contra ella la próxima vez pidiéndole que perdonara a Sarah por ahora. Sasha reconoció que Fawn era más fuerte que las mujeres y aceptó prometiendo luchar contra él la próxima vez que se encontraran. Fawn soltó su brazo y Sasha se alejó recordándole que no olvidara la promesa. Fawn le indicó al recepcionista que llevara a Sarah a la clínica de inmediato, pero Clark le respondió bruscamente diciéndole que no diera órdenes. El maestro del gremio le dio las gracias a F y F explicó que Sasha era miembro de la tribu Trail. El maestro del gremio admitió que se habían preocupado cuando ella se registró considerando el temperamento de la tribu. Mientras tanto, Sasha aceptó una misión. El maestro del gremio mencionó entonces que había encontrado un antiguo registro sobre la tribu Trail describiéndolos como un pueblo guerrero. Las caravanas solían contratar guardias específicamente para pasar por su territorio. Cuando Fawn preguntó si se dedicaban al robo, el maestro del gremio aclaró que Sasha solo buscaba desafiar a los fuertes, ya que su tribu vivía bajo la regla de que el más fuerte era el soberano absoluto. Sin embargo, recientemente su número había disminuido y no se les había visto en más de una década. Ahora Sasha acababa de registrarse e inmediatamente eligió una de las misiones más peligrosas disponibles. Clo preguntó qué tipo de misión era, y el maestro del gremio reveló que se trataba de una subyugación de goblins en una cueva. Clo se quedó helada de miedo y preguntó si los goblins eran realmente peligrosos. El maestro del gremio lo confirmó explicando que 5 grupos habían entrado y nunca habían regresado, y que la solicitud incluso se había publicado en los pueblos cercanos. Clark se marchó llamando al grupo inmaduro y diciendo que lidiar con peces pequeños era lo que les pegaba. Añadió que había rumores de que los goblins atacaban a las mujeres. Jasmine entró en pánico diciendo que era demasiado linda y que definitivamente la atacarían. Clo susurró que nunca dejaban de parlotear y le dijo a Fawn que deberían buscar otro lugar para pasar la noche si las chicas se quedaban en la posada de arriba, pero F permanecía sumido en sus pensamientos. Mientras tanto, Sasha estaba de pie fuera de la cueva de los goblins gritando con audacia antes de lanzarse adentro. En el momento en que vio a los goblins, comenzó a acabar con ellos sin dudarlo. Los goblins huyeron aterrorizados y Sasha les exigió que se quedaran y lucharan. Persiguiéndolos más adentro, llegó a un callejón sin salida. De repente una flecha salió disparada desde atrás rozándola por poco. Cuando se giró para contraatacar, otra flecha la alcanzó esta vez con fuerza y su cuerpo se entumeció desplomándose en el suelo. Cuando recuperó la conciencia, descubrió que no podía moverse dándose cuenta de que la flecha había estado cubierta de veneno.
Un monstruo enorme se acercó mientras los goblins vitoreaban desde arriba. En ese momento Sasha comprendió la verdad. Esta cueva era el nido de la criatura, y los goblins atraían a los aventureros hasta aquí para alimentarla. Incluso mientras la bestia se cernía sobre ella, Sasha reafirmó su orgullo como guerrera de la tribu Trail. Se dijo a sí misma que derrotaría a enemigos poderosos y grabaría su nombre en la leyenda. Pero de repente, vio a F arriba en el techo de la caverna. Fawn eliminó a los goblins de arriba haciéndolos caer sobre el monstruo. Corrió hacia Sasha, le administró un antídoto y la cargó. Cuando los goblins los siguieron, Claw disparó flechas instando a Fawn a que dejara los objetivos restantes y huyera. Fawn dio un gran salto y Claw se sorprendió por la increíble fuerza de sus piernas. Momentos después, las flechas de los goblins zumbaron hacia ellos. F explicó que las flechas tenían puntas de colmillos recubiertos de veneno animal, y Claw admitió que nunca había visto a los goblins usar tales tácticas, probablemente por eso todos los aventureros anteriores fueron derrotados. Sasha recuperó la conciencia insistiendo en que no necesitaba ayuda y acusando a Fawn de estorbarle. Fawn le dijo con calma que la medicina apenas estaba haciendo efecto y urgió a todos a escapar. Claw se preguntó en voz alta de qué estaban huyendo justo cuando el enorme monstruo apareció de nuevo. Aterrada, Claw preguntó qué era eso. Fawn supuso que era el dueño de aquellas puntas de flecha envenenadas de antes. Dijo que sus huesos probablemente estaban debilitados por su golpe anterior y agradeció haber hecho preparativos en la entrada. Claw encendió una flecha y le dijo a Fawn que ella se encargaría del monstruo. Él solo necesitaba disparar a los explosivos. Un momento después, la cueva estalló en una violenta explosión. Sasha preguntó si Fawn era un mago, pero él explicó que era jiu-jitsu estilo de fuego realizado con pólvora, no con magia. Tras escapar lejos de la cueva, descansaron. Claw se maravilló del poder de la pólvora. Fawn fue a ver cómo estaba Sasha, quien con rabia le exigió saber por qué la había ayudado preguntándole si era una regla o una misión. Fawn respondió que no era ninguna de las dos cosas. Para él la vida humana importaba más que cualquier regla, y así era él simplemente. Mientras Sasha desviaba la mirada, Fawn le preguntó si pensaba darle las gracias. En lugar de eso, Sasha sacó el tema de los cadáveres de los goblins diciendo que estaban enterrados y que nadie los encontraría y se preguntó qué diría el gremio. Fawn respondió que el gremio simplemente vería las consecuencias y asumiría que él y su grupo habían exterminado a los goblins. Sasha se enfureció declarando que la próxima vez derrotaría a Fawn, ya que él había matado goblins e incluso un lagarto gigante porque ella se consideraba la más fuerte. Fawn intentó calmarla, pero ella le gritó que se callara y se preparó para atacar por el orgullo de la tribu del sendero. Antes de que pudiera hacerlo, sus piernas flaquearon y se desplomó. Claw corrió hacia ella preguntándose si el veneno había vuelto, pero Sasha admitió débilmente que tenía el estómago vacío y no podía moverse. Su cuerpo había quemado demasiadas calorías. Claw mencionó que tenía algo de cecina, pero cuando Fawn sacó comida a Ryan, ella murmuró que eso era prácticamente una tortura. Después de comer cecina y recuperar fuerzas, Sasha descansó. Observándola, Fawn reflexionó en silencio. Se preguntó si ese camino era realmente el de un ninja. Pero en lugar de seguir estrictamente las viejas reglas y permanecer en las sombras donde no veía nada, quería encontrar su propio camino, uno en el que pudiera estar al lado de sus amigos. Más tarde esa noche, en las afueras de Gildia, llegó una chica. Percibió el aire y murmuró que este debía ser el pueblo del mal que olía, declarándose a sí misma como la ninja Karen. Juró castigar a cada villano que encontrara allí. Fawn y Claw estaban sentados dentro de un restaurante. Fawn pareció sorprendido al ver la infinidad de platos servidos. Claw lo animó a pedir todo lo que quisiera, explicando que el lagarto gigante de la cueva de los goblins había sido identificado como un raro lagarto de roca, y que cuando lo desenterraron el gremio los recompensó a ambos con una gran bonificación. Añadió que gracias a eso estaban llamando la atención y que pronto podrían llegar buenas ofertas de trabajo. Fawn respondió que como él era el tipo despedido por Clark, quizás los demás solo se estaban burlando de ellos. Claw insistió en que eso no era verdad. Justo en ese momento Sasha se acercó y dijo con indiferencia que Clark era un debilucho de todos modos, así que no era para tanto. Claw le preguntó por qué Sasha seguía allí. Sasha explicó que aún no había peleado contra Fawn y que lo seguiría hasta poder vencerlo. Claw le dio la bienvenida diciendo que cuanta más gente en el grupo mejores serían las recompensas de las misiones. Fawn entonces dijo que debían ganar más que el héroe y demostrarle a todo el gremio de lo que eran capaces. Al pasar, Claw rozó a un hombre y se disculpó. El hombre la insultó llamándola por un nombre ofensivo. Sasha se levantó de inmediato, pero Fawn la detuvo diciendo que esos hombres eran de la familia Marumo
y que era mejor evitar problemas. Sasha preguntó quiénes eran y Fawn le explicó que eran una pandilla de matones del pueblo. Observaron cómo la pandilla se enfrentaba a un anciano exigiéndole el pago de una deuda y estampándole la cabeza contra la mesa cuando no pudo pagar. De repente Karen apareció y les dijo que se detuvieran amenazando con usar su ninjutsu. Fawn se quedó helado por un momento sorprendido de que mencionara el ninjutsu y se preguntó si no sería el último ninja que quedaba. El líder de la pandilla Marumo se burló de ella preguntándole de qué estaba hablando. Karen lanzó lo que llamó una estrella ninja, aunque los hombres se quejaron de que solo había lanzado una piedra. Karen gritó que era un shuriken e instó al anciano a escapar. La pandilla se enfadó, pero Karen saltó sobre ellos y comenzó a atacar. Mientras caían, ella declaró que aún no había terminado y sacó algo. Los hombres entraron en pánico preguntando si era un insecto píldora de fuego. Karen realizó un ataque de estilo de fuego de arte ninja lanzándoselo y prendiéndoles fuego. La pandilla gritaba prometiendo que nunca volverían a hacer nada malo mientras corrían envueltos en llamas buscando agua. Como no obtuvo la respuesta que le gustó, se preparó para castigarlos aún más. Fawn observaba dándose cuenta de que las cosas estaban escalando y no quería una escena en la ciudad. Mientras Karen preparaba un jutsu de la olla de bolos, Fawn se apresuró a intervenir y usó el estilo de tierra creando una tormenta de arena para extinguir las llamas. Los hombres suspiraron aliviados confundidos por la repentina aparición de tierra. Fawn se disculpó afirmando que había un saco de arena cerca y que reaccionó por instinto. Karen exigió saber qué acababa de hacer. Fawn le dijo que se detuviera y le preguntó con qué derecho los castigaba de esa manera. Karen le preguntó quién era y lo acusó de ser uno de los villanos, declarando que cualquiera que cometiera el mal se enfrentaría al ninjutsu. Fawn la miró confundido pensando que lo que usaba no eran más que piedras e insectos y se preguntó dónde habría aprendido sobre el ninjutsu. Karen declaró que ella era la 12ª ninja y que derrotaría a Fawn. Mientras los miembros de la pandilla huían, ella saltó a un tejado. Fawn gritó que no escaparía y la persiguió de inmediato. En su mente, repetía la técnica de movimiento que ella usó, convencido de que ella realmente sabía lo que era un ninja. Se preguntó cómo conocía ella esas técnicas, ya que solo la gente de su aldea debería reconocerlas. Karen se detuvo y comentó que Fawn era persistente, afirmando que ella misma acabaría con él. Mientras se abalanzaba sobre él, Fawn de repente percibió un olor extraño y se lo cuestionó pensando que se parecía al de una bestia. Le exigió saber dónde había aprendido ninjutsu. Como ella se negó a responder, él declaró que era un ninja de 3ª generación. Si de verdad fuera una ninja, debería conocer su nombre. Karen insistió en que nunca había oído hablar de él y lo acusó de mentir para engañarla. Entonces sacó una bomba de fuego y se lanzó hacia adelante. La paciencia de Fawn se agotó. Le dijo que ya era suficiente y le ordenó que dejara de molestar a la gente con un ninjutsu falso. Desenvainando su espada, desató la llama de conflagración. Karen fue alcanzada, cayó y cambió de forma. Fawn notó que su ataque había sido brusco, pero si no la hubiera mandado a volar, el fuego de ella habría causado un incidente mucho mayor. También confirmó su sospecha. Sus habilidades no eran verdadero ninjutsu. Chloe y Sasha llegaron preocupados por Fawn, pero se detuvieron al ver que Karen se había transformado en una bestia. Fawn estaba confundido pensando que era una semi-humana, pero ahora se daba cuenta de que era algo completamente diferente. Karen despertó en su forma de bestia atada y colgada boca abajo. Ella protestó furiosa acusándolos de exponer su verdadera identidad. Fawn respondió con calma que si de verdad fuera una ninja conocería las reglas. La existencia de los ninjas debe permanecer oculta y el ninjutsu nunca debe revelarse abiertamente. Esa era la ley. Karen tembló preguntando si Fawn era realmente un ninja. Él lo confirmó y le preguntó cómo había aprendido sobre los ninjas en primer lugar. Karen afirmó que preferiría morir antes que hablar con un villano. Sasha dio un paso al frente elogiando la valentía de Karen y diciendo que si prefería la muerte antes que la deshonra, entonces Sasha cumpliría su deseo. Incluso le preguntó a Karen por sus últimas palabras. Aterrada, Karen cambió de opinión de inmediato y suplicó que la liberaran prometiendo que hablaría. La bajaron y Chloe comentó que la chica tenía menos agallas de las que esperaba. Fawn se acercó a Karen con amabilidad explicándole que solo eran aventureros y que creía que no había sobrevivido ningún otro ninja aparte de él. Quería escuchar su historia. Karen aceptó. Ella reveló que era una bestia mágica llamada en humano nombre que recibía por su forma azul. Vivía en paz con su manada, pero todas eran bestias mágicas débiles. Un día un monstruo poderoso las atacó matando a todas sus compañeras. Sola y asustada, se escondió en lo profundo de unas montañas remotas a las que no viajaba ningún humano luchando por sobrevivir. Una noche escuchó un caos a lo lejos
y encontró a un grupo de humanos fuertemente armados que huían. Curiosa y temblando de miedo siguió el ruido y encontró a alguien desplomado allí. Karen continuó su historia. Explicó que la noche en que se desplomó había sido atacada por alguien y la habían dado por muerta, y esa atacante era la anterior Karen humana. Recordó haberle pedido a la bestia que abriera un pergamino, y cuando la bestia lo abrió un destello estalló y las dos se fusionaron. Así fue como terminó convirtiéndose en humana. Chloe estaba en shock. Nunca había oído hablar de una magia así. Karen explicó que la chica le había mostrado un pergamino que podía convertir a una bestia mágica en un humano llamándolo un ninjutsu prohibido. Karen declaró que acogió a la que se hacía llamar Karen la Onceava y una vez que se convirtió en humana finalmente entendió las palabras de Karen. Aprendió todo tipo de cosas de ella, cómo mover un cuerpo humano, historias sobre diferentes herramientas ninja, y le había prometido enseñarle a la bestia su ninjutsu una vez que se recuperara. Pero un día la Karen humana estaba tosiendo dentro de la cueva y la bestia corrió hacia ella preguntándole entre lágrimas dónde le dolía. Karen la 12ª recordó haberle dicho que no quería que muriera y le suplicó que no la dejara sola. Tras la muerte de la Karen original, Karen la 12ª adoptó su nombre y decidió convertirse en una ninja que llevaría ante la justicia a villanos como el que mató a Karen. Fon pensó para sus adentros que no había forma de que un ninja perdiera contra un simple ladrón, y que si los atacaban destruirían sus herramientas ninja antes de dejar que se las robaran, especialmente si se trataba de un pergamino de jutsu prohibido. La bestia Karen entonces le gritó que si Fon tenía algún problema que lo dijera. Fon respondió que una ninja que no puede controlar su pasión violenta no vale nada, y que necesitaba darse cuenta de que sus acciones no eran más que justicia autocomplaciente y que aquellos que presumen de poder al final se ahogan en él. Karen se enfureció. Fon añadió que su propio maestro le había enseñado que el destino de la arrogancia es la ruina. De repente Karen volvió a su forma humana, se liberó de las cuerdas y se fue diciendo que habían bajado la guardia. Más tarde Karen estaba sentada en la calle pensando en cómo un villano la había sermoneado. Se dijo a sí misma que era una gran ninja reconocida por Karen y que se lo demostraría la próxima vez que se encontraran. Pero entonces se dio cuenta de que le faltaba la bolsa que contenía las preciosas pertenencias de Karen. Vio a una pandilla y se asustó. Mientras la golpeaban recordó cómo la 11ª Karen nunca gritaba sin importar cuánto dolor sintiera. Finalmente Mumo ordenó a sus hombres que se detuvieran diciendo que sería problemático si ella moría. Pero de repente, sus hombres entraron en pánico horrorizados al ver a Karen transformarse en una bestia. Mientras tanto, en casa de Morumo, este les preguntó a sus subordinados si habían logrado cargar la mercancía en el almacén del sótano. Uno de los hombres, burlándose de Karen en su forma de bestia, le preguntó quién era y qué pensaban hacer con ella. Sus compañeros respondieron que de verdad podía hablar y le preguntaron si realmente era una bestia demoníaca capaz de convertirse en humana. Añadieron que esa noche la subastarían en el mercado negro. Una criatura como ella alcanzaría un precio muy alto. Karen se aterrorizó. Mientras los hombres se burlaban de ella, Fon apareció de repente detrás de ellos. Mientras tanto, Chloe y Sasha llegaron a casa de Morumo llevando vestidos. Morumo dijo que no había pedido bailarinas y Chloe preguntó cortésmente si podían bailar para él. Morumo respondió que no tenía tiempo para ver un baile de una mujer con cara de papa y un fenómeno musculoso. Chloe respondió que no podían volver a casa si no conseguían el trabajo. Morumo ordenó a sus hombres que terminaran de cargar la mercancía del sótano en el carruaje. Chloe insistió en que primero vieran su baile. Cuando ella actuó, a todos los hombres les dio asco y declararon que mejor se iban a trabajar. Fon noqueó a los hombres y liberó a Karen. Karen pensó para sus adentros que había aparecido muy rápido en menos de 30 segundos. Ella intentó hacerse la dura, diciendo que de todas formas no necesitaba su ayuda y que podía encargarse de la situación ella sola. Fon le respondió que si quería llamarse ninja, entonces no debería dejarse atrapar por gente así y que si aún era inmadura no debería aparentar lo contrario. Dijo que como mínimo debería ser humilde. Le dijo que dejara de fingir si no podía demostrarlo. En ese momento solo estaba haciendo el ridículo. Karen se quedó paralizada y Fon esbozó una pequeña sonrisa diciendo que el sermón tendría que esperar porque estaba preocupado por el plan de las otras dos. De repente un hombre gritó que había problemas y llamó al jefe Morumo informándole que la guardia estaba en el lugar del mercado negro. Poco después, una multitud se abalanzó hacia la casa. Morumo ordenó a sus hombres que sacaran la mercancía del almacén por la puerta trasera y la escondieran rápidamente. Sasha le preguntó a Chloe si había terminado y Chloe le respondió que se adelantara. Entonces Sasha levantó una mesa
y se la lanzó a los hombres gritando que no les permitiría llegar al almacén subterráneo Chilizuco. Mientras tanto, en el almacén, mientras los hombres cargaban la mercancía, apareció Fawn. Los hombres le exigieron que dijera quién era, de dónde venía y si estaba con aquellas mujeres. Fawn sacó un pañuelo y lo usó como arma atacándolos velozmente. Karen, al verlo, pensó con asombro que era solo una bandana y sin embargo podía luchar así. Un verdadero ninja. Morumo llegó y observó en voz alta que aquella tela era una bufanda hecha de cuero de salamandra. Fawn respondió que, como era de esperar de un jefe del mercado negro, Morumo tenía muy buen ojo. Morumo entonces desenvainó su espada y le preguntó a Fawn si él los había denunciado a la guardia, preguntando qué mentiras les había contado para que actuaran, ya que hasta ahora Morumo había convencido a todos de que eran una simple tienda normal. Fawn respondió que lo único que querían era que les devolvieran a su amiga. Morumo blandió su espada preguntando si se refería a ese monstruo, pero se dio cuenta de que era un holograma. Fawn lo atacó por la espalda cortando la mano de Morumo con un kunai. Ató las manos de Morumo usando el kunai y dijo que tenía un favor que pedirle a ese humano, que abandonara esa vida de crímenes. Añadió que seguramente llevarían a Morumo a la capital y que nunca volvería, y entonces se marchó. Más tarde, Karen les preguntó por qué la habían salvado, admitiendo que estaba lejos de ser una ninja y que solo era una novata. Fawn explicó que precisamente por eso había actuado. No creía que ella debiera morir por el error de una ninja. Dijo que por ser un ninja debía salvar al menos una vida que tuviera frente a él, y que dejar vivir a alguien era más difícil que matar, una lección que le enseñó su maestro. Dijo que esperaba que Karen entendiera esa enseñanza y le devolvió su bolsa. El rostro de Karen se iluminó de felicidad y le preguntó de dónde la había sacado. Fawn simplemente respondió que era un secreto ninja y se marchó. Entonces Chloe lo llamó y comentó que debía haber una razón por la que se preocupaba tanto por esa chica, alguien que haría cualquier cosa que le ordenaran. Karen, que lloraba en silencio, escuchó. Fawn dijo que era como verse a sí mismo en el pasado. Chloe insistió en que ya era suficiente, que Fawn era diferente ahora. Sasha agregó que Fawn tenía un buen corazón. Fawn se rió diciendo que se sentía como tener una hermana mayor, lo que hizo que Chloe se avergonzara. Él se disculpó rápidamente. De repente sintió un susurro a su espalda que le preguntaba si se estaba divirtiendo fingiendo. La voz le preguntó por qué la Karen anterior había escapado de la aldea ninja, qué había hecho Fawn allí y si ya lo había olvidado. Fawn se puso rígido de miedo. Chloe se dio cuenta de su reacción y le preguntó qué pasaba, llamándolo preocupada. Fawn dormía en su habitación cuando alguien entró sigilosamente y se quedó mirándolo. Sobresaltado, se despertó de golpe y gritó. Chloe entró corriendo a la habitación preguntando qué había ocurrido. Se quedó helada, sintiéndose incómoda al ver a Fawn encima de Karen, quien le pedía desesperadamente que la soltara. Más tarde, durante el desayuno, Chloe y Sasha no dejaban de mirar a Fawn. Él insistió en que todo era un malentendido, explicando que simplemente se había defendido tras ser atacado mientras dormía. Karen, sin embargo, comentó con orgullo que era justo lo que esperaba de él, que no tenía puntos débiles, ni siquiera dormido. Declaró que había reflexionado profundamente sobre sus acciones y que había pensado detenidamente en las palabras que él le dijo la noche anterior. Con confianza anunció su decisión de estudiar con él para convertirse en una verdadera ninja digna del nombre de sus predecesores. Sasha señaló que un verdadero ninja no gritaría su identidad a los cuatro vientos. Karen se sentó, y Claude dijo que Fawn probablemente también debería enseñarle a Karen el sentido común más básico, ya que no parecía tener a dónde ir. Fawn admitió que estaba feliz por su determinación, pero dijo que no podía aceptarla. Solo a aquellos que habían completado las pruebas designadas se les podían enseñar técnicas ninja, y solo el maestro ninja tenía derecho a enseñarlas. También mencionó que él no conocía todas las artes ninja y que corría el riesgo de enseñarle de forma incorrecta. Si la anterior maestra Karen o su propio maestro, el anterior Fawn, estuvieran vivos, sería diferente. Pero con la aldea ninja desaparecida, él no podía asumir ese papel. Chloe entonces le preguntó qué le había pasado a su pueblo natal. Pero antes de que pudiera responder, llegó la recepcionista y les preguntó si estaban listos, diciendo que había llegado una solicitud específica para ellos. Poco después iban montados en una carreta. Chloe señaló hacia el monte Genadán y explicó que su cliente era el señor de la aldea que se encontraba en su base. Comentó que recibir solicitudes personales ahora era una buena señal y supuso que era gracias a Fawn. Karen se animó diciendo que eso era digno del maestro Fawn. Fawn le preguntó por qué los había seguido. Chloe respondió que como él se negaba a aceptarla como aprendiz, al menos si se quedaba cerca, evitaría que causara problemas haciéndose pasar por ninja. Animó a Karen a esforzarse para que Fawn finalmente la reconociera,
Karen aceptó con entusiasmo y Sasha comentó que a Fawn se le daba bien motivar a la gente. Cuando llegaron se quedaron impactados al ver una enorme pila de bestias mágicas derrotadas. Un hombre se acercó preguntando si eran el grupo de Clo y agradeciéndoles por la espera. Clo preguntó por la montaña de bestias y él se disculpó por la desagradable vista. Explicó que el monte Genadán era el hogar de muchas criaturas mágicas y que últimamente la aldea había sufrido graves daños. El gremio de aventureros envió demasiados grupos de exterminio y terminaron cazando más de lo solicitado, dejando el trabajo de despiece acumulado. El hombre entonces los guió a una posada y les dijo que su esposa se uniría a ellos en breve. Cuando Clo entró, se quedó helada una vez más. El grupo de Clark estaba allí. Clark comentó que el gremio había sido considerado al enviar a alguien para ayudar a cargar, explicando que con tantos monstruos que limpiar transportar los cadáveres de vuelta a la aldea había sido un verdadero suplicio. El representante de la aldea le agradeció a Clark diciendo que gracias a sus esfuerzos la paz pronto volvería a la montaña. Mary saludó a Fawn alegremente y Jasmine la molestó preguntándole si había sido ella quien había llamado a Fawn. Mary sonrojada le dijo que no lo dijera de esa manera, pero admitió que habían estado diciendo que ojalá Fawn estuviera con ellos y que estaban listos para empezar el siguiente trabajo. Chloe inmediatamente les preguntó si siempre eran tan egoístas, y Mary le respondió bruscamente que le estaba hablando a Fawn, lo que irritó visiblemente a este. En ese momento, un hombre anciano entró disculpándose por la espera. Preguntó si había interrumpido algo y se presentó como Mazo, la persona que había hecho la solicitud. Clark se quedó atónito confirmando si Lord Mazo era realmente la persona que los había convocado allí. Mazo asintió expresando su sorpresa de que Fawn fuera un conocido del héroe. Luego explicó que los había reunido a todos por una razón en particular, pidiéndoles que complacieran el deseo de un anciano. Mazo habló de una bestia mítica que se decía que había vivido en el monte Geladán durante 1000 años, el león dorado. Según la leyenda, controlaba los rayos, era imposible acercarse a él, y solo aparecía una vez cada varias décadas. Recientemente la montaña había mostrado señales de las leyendas como truenos continuos. Como coleccionista, Mazo declaró que tenía que obtener el león dorado a toda costa perfectamente conservado y les pidió que recuperaran su cuerpo sin un solo rasguño. Luego se dirigió a Fawn diciendo que había oído hablar de él a través de alguien del mismo oficio y que se enteró de que una vez Fawn recuperó el colmillo de un gran lobo casi intacto. Mazo les entregó una bolsa de dinero para sus preparativos. Clark afirmó con confianza que ellos se encargarían, insistiendo en que era imposible que un grupo de tercera categoría aceptara una solicitud como esa. Mazo añadió que ya se le había pedido al grupo del héroe que subyugara a las bestias mágicas en la base de la montaña, pero que con la abrumadora habilidad de Clark con la espada, temía que incluso el león dorado quedara reducido a un desastre irreconocible. Clark respondió que sí, si Masa quería un trofeo perfecto, entonces eso era lo que le entregaría. Jasmine, sin entender bien la conversación, simplemente concluyó que debía contenerse. Mazo declaró que les encargaría la misión a ambos grupos, diciendo que podían completarla por separado o cooperar, y que si derrotaban al león dorado juntos, cada grupo recibiría la recompensa completa. Esa noche Fawn revisó sus herramientas en silencio. Karen, todavía furiosa, se quejó de que esos supuestos héroes habían expulsado a Fawn diciendo que era imperdonable. Fawn le recordó con calma que ya le había dicho antes que controlara sus emociones. La tranquilizó diciéndole que ya todo estaba bien y que ver a Karen y a Chloe enojarse por él demostraba que tenía amigos que de verdad se preocupaban. Pensó para sí mismo que cuando su aldea fue destruida y cuando él fue exiliado por Clark, había estado solo innumerables veces, pero ahora tenía gente que dependía de él. Karen le preguntó entonces si lo que iba a decir antes era que había perdido su hogar, su familia y sus amigos. Fawn le explicó que su aldea había sido atacada y que su maestro lo había ayudado a escapar. Él sobrevivió y quizás la Karen de antes había estado escapando al mismo tiempo. El perseguidor que ella encontró podría haber sido parte de las mismas fuerzas enemigas. Añadió que para un ninja un destino así no era sorprendente. Su trabajo significaba que podían ser blanco de venganza en cualquier momento. Para él era simplemente que alguien que nunca debió existir había desaparecido. Esa era la vida de un ninja. Karen dijo que tanto la maestra Karen como su maestro habían sido muy importantes para ella y que era precisamente por eso que se sentía así. Fawn respondió que si planeaban atrapar al león dorado necesitarían muchas trampas y herramientas. Añadió que le enseñaría a hacer un tranquilizante y le preguntó si podía ayudarlo. Mientras tanto, Mary observaba a Fawn a través de su habilidad de premonición y se quejaba de que parecía aburrido. Al día siguiente, el equipo de Clark continuó luchando contra numerosas bestias.
Clark instó a su grupo a no perder el tiempo con criaturas más débiles y les ordenó que se apresuraran hacia la cima donde no paraban de caer rayos. Más tarde el grupo de Fawn llegó y vio las consecuencias. Innumerables cadáveres de bestias estaban esparcidos por todas partes. Claw comentó impactado por la enorme cantidad. Fawn estuvo de acuerdo diciendo que la montaña era aterradora, llena de una horda de bestias mágicas de muchos tipos que formaban un ecosistema extraño. Jasmine se giró hacia ellos diciéndoles que no se quedaran atrás y que no se atrevieran a retrasarla. Flo respondió que Jasmine debía estar insinuando que no repetiría su error del incidente con el jabalí de 2 cabezas. Fawn lo confirmó en voz baja. De repente un águila enorme se abalanzó sobre Clark. Eve comentó que Clark era fuerte a alguien que había dominado habilidades marciales, aprendido magia y canalizado la llave espada para llevar el poder de un arma más allá de sus límites. Pensó que eso era algo que solo un verdadero héroe podría lograr. Clark derribó al águila de un solo golpe. Entonces Fawn le advirtió que la zona era propensa a los desprendimientos de rocas y le dijo que tuviera cuidado. Clark aceptó la advertencia, pero en secreto le susurró algo a Mary, quien entonces lanzó un hechizo. ¡Un derrumbe! Un repentino desprendimiento de rocas rugió en dirección al grupo de Fawn. Fawn inmediatamente les ordenó a todos que se pusieran detrás de él. El pánico se reflejó en sus rostros mientras las rocas se estrellaban sobre ellos. Patrice corrió hacia adelante, presa del pánico. Clark comentó con indiferencia que los derrumbes daban miedo. Cuando Patrice insistió en que tenían que salvar a Fawn, Clark afirmó que fue un accidente, diciendo que el impacto de la caída de la gran águila debió de provocar el desprendimiento y que Fawn simplemente tuvo la mala suerte de quedar atrapado. De repente las rocas de la parte superior se movieron. Fawn lo apartó de un empujón y se levantó. Inmediatamente se dio cuenta de las graves heridas de Claw. Karen se levantó temblorosa diciendo que pensó que iba a morir, y Sasha admitió que se había golpeado la cabeza. Fawn rápidamente les dio a todos pociones curativas. Karen entonces le miró los brazos y le preguntó si de verdad había bloqueado todas las rocas que caían con sus propias manos. Fawn respondió que era mucho más fácil que el entrenamiento en el que tenía que esquivar 1000 kunais. Karen exclamó que Fawn no tenía ni un solo hueso roto. La expresión de Fawn se endureció y miró fijamente a Clark. Clark le devolvió la mirada en silencio. Entonces el ambiente cambió. De repente todos se dieron cuenta de que el león dorado aparecía ante ellos. Maso estaba junto a la ventana observando el paisaje. A lo lejos en las montañas, el león dorado apareció ante Clark y F. Clark ordenó a todos que se retiraran, pero cuando el grupo comenzó a moverse, el león dorado lo golpeó con un rayo. Fawn se dio cuenta de inmediato de que esta criatura no era una simple bestia que solo producía rayos. Estaba usando magia, y se suponía que era imposible que una bestia mágica mostrara tal nivel de inteligencia. Karen gritó que estaban rodeados de bestias mágicas, y Sasha se levantó rápidamente. En ese momento una voz estruendosa resonó declarando que su líder juzgaría a los intrusos de la montaña, a aquellos que habían matado a tantos de los suyos. Karen se preguntó qué estaban diciendo las bestias, y Fawn dio un paso al frente. Comprendió que se trataba de un juicio bajo la ley de la montaña. Si el león dorado pretendía seguir hasta matarlos a todos, él aceptaba el desafío. Un rayo cayó sobre Fawn, pero él lo esquivó y se preparó para atacar con un kunai. Antes de que pudiera alcanzar al león, otro rayo le arrebató el arma. El león continuó con un poderoso golpe, haciendo retroceder a Fawn. Fawn se dio cuenta de que las armas serían inútiles. Solo conducirían los rayos. Incluso si evitaba el rayo, le seguiría un ataque directo, dejándolo sin posibilidad de contraatacar. Prolongar más la pelea sería peligroso. Decidió terminarlo todo de un solo golpe. Tomando una postura, Fawn se lanzó hacia adelante y anunció que hasta el agua de lluvia podía ser un arma. El jutsu de la dulce lluvia espinosa y el agua atravesaron al león dorado hiriéndolo. Luego cambió a otra postura y desató su arte ninja secreto. En un instante el león dorado salió volando por los aires. Fawn creyó que había asegurado la victoria. Karen, llegando sin aliento, le preguntó qué acababa de hacer. Fue demasiado rápido para que ella pudiera verlo. Fawn explicó que era una técnica secreta de ninjutsu. 8 extremidades, 8 golpes, atacando 8 puntos vitales a la vez para sellar los movimientos del oponente. Claw comentó que era increíble cómo había capturado al león dorado sin un solo rasguño y le instó a mover a la bestia antes de que Clark y los demás recuperaran la conciencia, pero Fawn dudó. Pronto se dieron cuenta de que otras bestias mágicas se estaban reuniendo para proteger al león dorado. Entonces Fawn compartió sus pensamientos. Quería dejar al león dorado aquí.
Creía que esta criatura había convertido esta montaña en un lugar donde muchas especies de bestias mágicas coexistían, formando así un delicado ecosistema. Su presencia probablemente había perturbado ese equilibrio, y que el león dorado solo actuó para proteger su territorio y a los suyos. Clo preguntó qué pasaría si las bestias mágicas perdieran a su líder. Fawn respondió que esta tierra era un punto donde la gente y las bestias mágicas a menudo se cruzaban, y sin la autoridad del león dorado, las bestias podrían comenzar a atacar a los humanos. Clo interrumpió a Fawn, señalando que hacer eso significaría incumplir su encargo. Pero supuso que no había otra opción. Fallar en un encargo dañaría su reputación. Sasha estuvo de acuerdo con Fawn y Karen comentó que la compasión de su maestro era realmente magnífica. Fawn les dio las gracias a todos. De repente Clark se despertó y protestó preguntando qué estaba decidiendo Fawn por su cuenta. Si ellos no querían al león dorado, entonces él se lo llevaría. Antes de que pudiera moverse, Clo se acercó, le dio un puñetazo y lo mandó a volar diciendo que ahora se sentía un 0,1% mejor. Fawn insistió en que no podía volver con las manos vacías y que quería al menos una pequeña prueba. Karen le dijo que se lo dejara a ella y comenzó a hablar en el lenguaje de las bestias. Las bestias de los alrededores retrocedieron. Fawn se acercó al león dorado asegurándole que todo estaba bien y reconociendo que solo había estado protegiendo la montaña de ellos. Recogió unos cuantos mechones del pelo del león en una pequeña botella. Entonces Fawn le pidió que en el futuro, si otros aventureros venían sin malas intenciones, el león los enviara de vuelta a salvo. Karen tradujo sus palabras para el león. Fawn le dijo al grupo que debían regresar y que él cargaría a Clark y a los demás con la ayuda de Sasha. Clo preguntó si las bestias mágicas se comerían a los miembros inconscientes si los dejaban atrás, pero Fawn respondió que no podían causarles más problemas a las bestias. En el camino de regreso, Karen se dio cuenta de que había un pequeño polluelo detrás de ellos. Se preguntó si su nido habría quedado atrapado en el derrumbe y si sería la cría del halcón de batalla que el héroe había matado antes. Lo recogió con cuidado y se lo llevó con ella. Más tarde, en casa de Mazo, este resumió la situación. El león dorado comandaba a las bestias mágicas de la montaña y apareció porque habían matado a demasiadas bestias. Fawn explicó que el pelaje del león era el único trofeo que había traído de vuelta. Si hubieran matado al león en ese estado, las bestias de la montaña se habrían enfurecido y habrían hecho daño a la gente que vivía en los alrededores. Fawn dio un paso al frente diciendo que la decisión había sido suya y que si Mazo pretendía penalizar a alguien por el fracaso del encargo, debía castigarlo solo a él. Clo se opuso inmediatamente, diciendo que todos compartían la responsabilidad. Mazo afirmó que el encargo técnicamente había fracasado. Ese hecho no cambiaría. Sin embargo, el pelaje del león por sí solo tenía un gran valor y lo compraría por 2 monedas de oro. Más importante aún, Fawn no solo había considerado la recompensa, sino también la seguridad de la aldea. Como señor del lugar, Mazo dijo que debía mostrar su respeto. Declaró que el encargo no era un fracaso y lo retiró oficialmente. Clark se quejó de que todos sus esfuerzos habían sido en vano. Clo le respondió señalando que Clark había usado magia en la montaña rocosa y los había enterrado vivos a ellos y a la bestia mágica. Le recordó quién había cargado a todos de vuelta mientras estaban inconscientes, pero luego le restó importancia diciendo que solo estaba pensando en voz alta. Les dijo que fueran a prepararse para marcharse. Clark gritó que ya habían hecho más que suficiente por Mazo, puesto que habían exterminado a las bestias demoníacas de las montañas. Mazov respondió con calma que debió haber escuchado las preocupaciones del jefe de la aldea, diciendo que el exterminio fue una exageración, y admitió que el error fue suyo. Luego le ordenó a Clark que se diera prisa y preparara el dinero de la recompensa para el equipo. Clark se enfureció, y justo cuando se movía para atacar a Mazov, Fawn intervino y le retorció el brazo a Clark. Clark exigió saber qué creía Fawn que estaba haciendo. Fawn declaró que no le importaba lo que le pasara si él fuera el único involucrado. Esa era la senda de un shinobi. Clark cuestionó la palabra shinobi, y Fawn le preguntó si de verdad no entendía que estaba enojado y que lo había estado durante mucho tiempo. Fawn le recordó que Clark intentó matar a sus amigos y que sin importar la excusa que Clark ofreciera, Fawn no lo perdonaría. La única razón por la que había salvado a Clark y por la que no le estaba haciendo nada ahora era porque seguía la enseñanza de nunca matar. Fawn le dijo que pensara con mucho cuidado en lo que eso significaba realmente. Clark tembló, cayó al suelo de miedo y no pudo responder. Más tarde, mientras se preparaban para irse, un cuidador le deseó al grupo un buen viaje advirtiéndoles que podrían aparecer bestias mágicas en el camino. Mencionó que se había encontrado con una esa misma mañana que lo había mirado fijamente.
Luego desapareció en un instante y se consideró afortunado de haber escapado. Fawn simplemente sonrió. Cerca de allí, Clark yacía desplomado en el suelo. Mary se acercó y le preguntó si estaba bien. Mientras Clark murmuraba enojado sobre Fawn, Mary lo instó a calmarse recordándole que él era el héroe y que ella nunca perdería ante alguien como Fawn. Clark entonces juró que haría que Fawn se arrepintiera de haberlo desafiado gritando que lo aplastaría sin falta alguna. Al comenzar el capítulo, un hombre estaba sentado con los ojos vendados sangrando y retorciéndose de dolor. Varios ninjas lo rodeaban. Uno observó que éste tampoco podía soportar el sufrimiento mientras que otro le aseguró a Kekcho que no tuviera miedo, insistiendo en que si este ritual tenía éxito, finalmente terminaría con la miserable vida de hurgar en la basura. Chico respondió que él necesitaba un cuerpo más fuerte para que el maestro ninja Cage Tora pudiera usarlo como recipiente. De repente apareció el maestro Hanzo. Los ninjas lo saludaron cortésmente. Hanzo les recordó el código shinobi que las órdenes de su señor y maestros eran absolutas y les preguntó si estaban de acuerdo. Cuando lo confirmaron, Hanzo exigió que lo demostraran. Si eran verdaderos shinobi, dijo, debían arrojarse por el acantilado y morir. Un niño pequeño estaba entre ellos. Hanzo le preguntó su nombre, pero el niño respondió que no tenía ninguno. Sin dudarlo, saltó del acantilado. Hanzo sonrió comentando que cualquiera asumiría que había muerto. Más importante aún, señaló que el niño no tenía nombre ni vida propia, llamándolo un final apropiado para un ninja que existía solo como una herramienta. El niño, mucho más joven entonces, sobrevivió a la caída aunque estaba herido. Otro ninja que observaba comentó que el chico era un espécimen perfecto y dudaba que incluso Lord Hanzo lo dejara ir voluntariamente. Declaró que quería al niño como su discípulo. De repente Fawn se despertó. Al darse cuenta de que había sido un sueño, miró las marcas en su mano. Luego notó un ruido fuera de su ventana y se preguntó qué podría estar pasando tan temprano. Cuando salió se enteró de que un tercer aventurero desaparecido había sido encontrado asesinado. Un hombre explicó que este había sido descubierto cerca de la cabaña de la montaña occidental y que el cuerpo yacía debajo de todos los demás cadáveres. También mencionó un extraño círculo mágico con forma de celosía que nunca antes había visto, preguntándose en voz alta si eso significaba que se había usado una maldición de muerte. Fo se sorprendió cuestionándose si podría estar relacionado con técnicas ninja. De repente sintió los ojos de la multitud sobre él y se preguntó por las miradas que le estaban lanzando. El grupo de Clark también estaba presente y la gente murmuraba sobre el héroe del pueblo diciendo que contaban con él. Fone pensó en los sellos manuales usados en el ninjutsu, el kuji, y cómo habían sido tallados en la escena. Con 3 víctimas, ya se preguntó qué estaba sucediendo realmente en este pueblo. Luego se puso una máscara y se escabulló silenciosamente sin saber que un caballero lo había visto irse. Clark comentó que nadie se involucraría voluntariamente en un caso tan perturbador, y Sarah respondió que la gente probablemente los veía como unos chicos para todo. En ese momento, alguien llamó al héroe. Clark se dio la vuelta y vio a 2 niños pequeños con capas. Afirmaron que habían visto a la persona que mató al hombre y le suplicaron ayuda a Clark diciendo que alguien los había estado persiguiendo desde entonces y que solo eran niños. Clark les dijo que presentaran una solicitud formal en el gremio recordándoles que prepararan el dinero completo de la recompensa. De lo contrario, que hablaran con la guardia. El equipo de Clark se alejó y uno de los niños le preguntó ansiosamente al otro qué debían hacer ahora. Se preguntó si realmente tenían que llevar al héroe para el ritual y se asustó al pensar en volver a fallar. El otro niño, Katichio, le aseguró que harían lo que siempre hacían, esperar a que el héroe estuviera solo y entonces usar el brazalete de sumisión. De repente un caballero se acercó por detrás, cuestionando si lo que los niños acababan de decir era verdad y si sabían quién estaba detrás de los asesinatos. Añadió que si era así actuaría como su guardaespaldas a cambio de información. Sin dudarlo, el niño activó el brazalete y lo usó en el caballero dándole las gracias mientras éste se desplomaba de dolor. De vuelta en el gremio, Klo se preguntaba en voz alta sobre la misión diciendo con confianza que si los 4 participaban podrían derrotar incluso a una bestia demoníaca. Se quedó helada cuando se dio cuenta de que Fawn no estaba. Karen explicó que él tampoco estaba en su habitación. Klo recalcó que esto podría ser un problema, pero Clark apareció por detrás, le arrebató la misión y anunció despreocupadamente que Fawn ya se había ido de la ciudad. Cuando le pidió a Jasmine que hiciera la misión con él, Klo lo acusó furiosa de intentar robarla. Clark la ignoró insistiendo en que las misiones se tomaban por orden de llegada. Agarró la mano de Klo y le advirtió que no pensara que siempre sería blando con ella. Karen y Sasha reaccionaron con enfado, pero Clark se rió diciéndoles que no se molestaran, ya que había otros trabajos disponibles y se marchó con aire de suficiencia. El grupo entonces aceptó otra misión.
Sasha gritó que habían conseguido hacer salir a la bestia, mientras mataba ratas. Karen usó magia de estilo fuego, y Sasha le rogó inmediatamente que parara diciendo que odiaba el fuego y que lo único que quería quemar era a Clark. Le preguntó a Chloe si estaba de acuerdo, pero Chloe se quedó quieta absorta en sus pensamientos. Preocupada, Sasha le preguntó si estaba bien. Chloe se disculpó diciendo que debían estar aburridas de luchar contra ratas gigantes, pero que deberían poder reunir las pieles necesarias para el atardecer. Añadió que si estaban reuniendo tantas probablemente, tendrían que acampar y que si Fawn estuviera aquí, habrían terminado mucho más rápido. Karen sonrió y asintió y luego llamó a Michael un pájaro enorme. Sasha y Chloe se quedaron atónitas cuando Michael descendió en picado y abrazó a Karen. Sasha preguntó si de verdad era un halcón de batalla, y Chloe se preguntó si esa era la criatura que Karen había encontrado en el monte Geminidan diciéndole que debería haberla dejado allí. Karen respondió que no podía abandonarlo. Se transformó en su forma de bestia y explicó que Michael había prometido no atacar a los humanos. Normalmente solo volaba por los alrededores. Lo describió como un muchacho en crecimiento al que le encantaban los ratones y les suplicó que pensaran en esto como una forma de ayudarlo. Chloe finalmente aceptó. Poco después, Fawn llegó corriendo disculpándose por llegar tarde. Mientras comían algo, Chloe lo llamó en broma el ninja tardón, y Karen anunció orgullosa que había terminado su tarea antes de que llegara su maestro. Sasha declaró que no necesitaba un grupo para nada, lo que provocó que Fawn entrara en pánico y se disculpara de nuevo. Tarde esa noche acamparon bajo las estrellas. Fawn estaba sentado en silencio junto al fuego. Chloe le preguntó dónde había estado todo el día y si simplemente había perdido la noción del tiempo recogiendo hierbas medicinales. Fawn confirmó que había ido a recolectar, pero luego le preguntó si estaba al tanto de los recientes asesinatos de aventureros. Explicó que había visitado la escena y encontrado signos de sellos de mano Kuji, usados por ninjas junto con el olor a carne quemada de las víctimas y el aroma de la sangre de otra persona. Le recordó a un ninjutsu en particular. Cuando Chloe preguntó si podría haber otro ninja además de él, Fawn admitió que la posibilidad era alta. Explicó que después de que su aldea fuera destruida, había buscado durante casi un año, pero nunca encontró supervivientes ni rastros del enemigo. Con ese historial y la situación de Karen, estaba seguro de que algo más grande estaba ocurriendo, algo que aún no había descubierto. Chloe se preguntó en voz alta si alguien de la aldea de Fawn realmente iría por ahí asesinando gente de esa manera. Fawn lo negó rotundamente. Dijo que si bien los asesinatos existían, un trabajo de limpieza como este era el tipo de encargo más bajo y ningún verdadero ninja de la aldea se rebajaría a algo tan vergonzoso. Chloe le preguntó entonces si había estado buscando respuestas desesperadamente y Fawn comentó que parecía que ella había causado problemas a Clark y a los miembros del gremio. Chloe dijo que no le importaba, simplemente no soportaba a hombres como Clark, ese tipo de personas que se ríen mientras tienden trampas a otros. Explicó que sus padres habían sido aventureros y una vez su grupo se volvió codicioso por la recompensa. De camino a casa fueron engañados y abandonados en las montañas. Dijo que pasaron 2 semanas antes de que encontraran sus cuerpos destrozados y devorados por las bestias de la montaña. Había sido una visión horrible y así sin más se quedó sola a los 15 años. Señaló que sobrevivir sola a una edad tan temprana no había sido fácil. Chloe continuó diciendo que si los ninjas los estaban observando, necesitaban contraatacar y usar ninjas a su favor. Declaró que si trabajara sola no habría ataduras después de un trabajo, pero estar en un grupo significaba que se quedaban en una ciudad e inevitablemente se veían envueltos en los problemas de otros. Aún así lo aceptaba como el precio que pagaban, por depender de los miembros de su grupo, y que funcionaba en ambos sentidos. Fawn respondió que cada uno tenía su propia forma de vida y debía protegerse a sí mismo. Añadió que cambiar el modo de vida de uno no era algo malo, algo que su maestro solía decirle. Chloe preguntó por sus padres y si ellos también habían sido ninjas. Fawn le explicó que la mayoría de los niños de su aldea eran huérfanos o habían sido secuestrados. Todo lo que recordaba de aquellos primeros días era la sensación de frío. Así que cuando alguien les tendía la mano les daba un nombre y les ofrecía un lugar al que pertenecer, cualquiera lo aceptaría. De repente Fawn se levantó y se dio la vuelta. Chloe le preguntó qué pasaba. Fawn respondió que había sentido algo parecido a un grito lejano. En ese mismo momento el equipo de Clark acababa de derrotar a una bestia dragón. Los niños aparecieron ante ellos y Cadicio le ordenó al Caballero Negro, que aún estaba controlado por el brazalete de la sumisión, que capturara al héroe. Los niños y el caballero arrastraron a Clark hasta una cueva. Cuando Clark les suplicó que lo soltaran en lugar de eso, lo arrojaron dentro y lo ataron.
Confundido y enojado les preguntó quiénes eran y por qué harían algo así. Uno de los niños sacó una botella y Clark se preguntó en voz alta si ellos eran los responsables de los asesinatos en serie de aventureros. Higio reveló su intención. Necesitaban que Clark formara un contrato de sangre con Cage Tora. Mientras tanto, Fawn corría hacia ellos convencido de que había oído un grito que venía de esa dirección. Un momento después llegó hasta el grupo de Clark y Mary notó su llegada de inmediato. Fawn les explicó que había oído un grito y se había acercado rápidamente y luego preguntó qué había pasado. Justo en ese momento, Chloe y los demás llegaron montados en Michael el halcón de batalla. Michael preguntó quién era Fawn y Sasha comentó con frustración que se había apresurado en llegar solo para encontrarse con los supuestos héroes. Eve preguntó dónde estaba Clark. Patrice respondió que un espadachín vestido completamente de negro lo había atacado y capturado. Explicó que intentaron luchar contra el caballero, pero fueron completamente derrotados, totalmente superados, y que nunca había visto a un espadachín tan hábil ni siquiera en Guildia. Sara insistió en que tenían que darse prisa y perseguirlo o estarían en serios problemas porque el niño que acompañaba al espadachín había dicho esa misma mañana que sabía quién era el asesino. Fawn se sorprendió al oír eso. Le ordenó a Sasha y a los demás que usaran a Michael para llamar a los vigilantes de Guildia y luego le pidió a Chloe que lo acompañara a buscar a Clark. Mientras Fawn y Chloe buscaban ella, mencionó que Fawn acababa de decir que tenía un ninjutsu en mente y él lo confirmó. Explicó que en la aldea ninja, a los maestros ninja, se les permitía tener aprendices, y por encima de ellos existían los ninjas legendarios, un rango que solo unos pocos en la historia de la aldea habían ostentado. Cuando asumían el cargo, esos ninjas legendarios ofrecían su propia sangre al jefe de la aldea, y esta era preservada como un medio para activar un jutsu prohibido. Solo el jefe conocía su ubicación. Ese jutsu solo podía usarse cuando la aldea se enfrentaba a la destrucción, y la sangre cumplía un propósito específico ligado a él. De vuelta en la cueva, Clark gritó enojado exigiéndoles que se detuvieran y recordándoles que él era la persona más famosa de Guildia. Un niño le preguntó si de verdad era el héroe y que esa era precisamente la razón por la que lo habían traído allí. Kuchio explicó que a través de un contrato de sangre le otorgaría el poder de Kagura al cuerpo de Clark. Kijihura había sido un guerrero excepcionalmente fuerte y solo alguien con un cuerpo y un alma capaces de igualar su fuerza podría soportar el poder de su sangre. Aquellos que no podían morían y por eso habían fallado tantas veces. El niño comentó entonces que un héroe tan fuerte como Clark sería un recipiente adecuado. Aterrado, Clark argumentó que nada de eso tenía sentido y exigió saber cuál era su verdadero objetivo. Los niños se quedaron helados y respondieron que ojalá ellos mismos supieran la respuesta. Insistieron en que el ritual debía tener éxito o de lo contrario morirían de hambre aquí afuera. Por eso contaban con el héroe. Uno de los niños le pidió a Kuchio que se contuviera mientras Clark les gritaba que pararan. De repente unas flechas alcanzaron a Kuchio y apareció Chloe advirtiendo que el próximo disparo alcanzaría al otro niño si alguien se movía. Fawn usó su arte ninja tormenta de arena haciendo que los niños entraran en pánico sin saber qué estaba pasando. F afirmó que lo había oído todo y que ya había destruido la formación Kuji, lo que significaba que ya no podrían completar el ritual. También señaló que sabía que no eran los verdaderos culpables y exigió saber quién les había dado la sangre de Kagura. Clark en pánico le rogó a Fawn que se dejara de tonterías y simplemente lo matara insistiendo en que era él quien estaba sufriendo aquí. Mientras Clark se quejaba, Fawn sintió de repente a alguien arriba y gritó reconociendo la presencia de Ren. Inmediatamente un ataque de fuego estalló desde arriba y una voz afirmó que ya había luchado contra todos los presentes. Fawn le dijo a Clark que se apartara rápidamente. Justo en ese momento el niño de la botella corrió hacia Clark pero tropezó y accidentalmente se bebió la sangre él mismo. F estaba atónito. Se trataba de una técnica prohibida diseñada para apostar la vida de un ninja entrenado a cambio de poder. Era imposible que el cuerpo de un niño pudiera soportar la fuerza de un maestro ninja. Pensó para sus adentros que el maestro Cage era un shinobi ancestral, así que era imposible predecir cómo terminaría todo aquello. Quizás el espíritu del niño había sido atraído por el poder latente. El niño se levantó declarando que ese era el poder de Kagura y se giró hacia Clark, quien temblaba de terror. En un instante Kuchio desapareció y reapareció cerca de Fawn para atacarlo moviéndose mucho más rápido que antes. Fawn lo esquivó dándose cuenta de lo peligrosa que se había vuelto la situación. Kuchio sacó una daga declarando su intención de matarlo y F respondió desenvainando su kunai. De inmediato Kuchio le gritó al caballero que se diera prisa y le ayudara a derrotar a F exigiéndole que lo salvara. Chloe le disparó 3 flechas al caballero, pero él las hizo pedazos y se abalanzó hacia Fawn. F tomó una decisión rápida.
A pesar de usar el jutsu prohibido, Kuchio todavía tenía el cuerpo de un niño, por lo que la prioridad era neutralizarlo a él primero. Fone se abalanzó y empujó al niño intentando una técnica ninja secreta, pero se quedó helado al ver que Kuchio lo esquivaba sin ningún esfuerzo. En ese momento Fon comprendió realmente la habilidad física de un maestro ninja. Esto no iba a ser nada fácil. De repente tanto Kadichio como el caballero se lanzaron contra él al mismo tiempo. Fone alistó su kunai, pero se quedó de piedra cuando el caballero, en lugar de atacarlo, apuntó su espada hacia Kaguchio. El caballero declaró que ya estaba harto de las tonterías de Kadichio y le preguntó a Fon si aún podía pelear. Se quitó el casco negro, revelando así su identidad. Anunció que era una de las espadas del rey, un caballero enviado desde la capital real de Nurios, Ángela Vincent Barbarossa. Luego le ordenó a Kvichio que se preparara para afrontar las consecuencias de sus actos.